Cuando hablo de películas que mezclan religión, demonios, cielo, infierno y un protagonista que parece que ya está cansado de existir, siempre me viene a la mente Constantine. Y te soy sincero desde el inicio, esta no es una película normal de exorcismos. Aquí todo tiene un peso distinto, como si el mundo espiritual estuviera constantemente chocando con el mundo humano, pero sin hacer ruido, como una guerra silenciosa que nadie quiere ver, pero que está pasando justo encima de nuestras cabezas. Y lo más interesante es el protagonista. John Constantine no es el típico héroe, no es el elegido puro, ni el sacerdote bondadoso, ni el tipo que reza con fe absoluta. No, es un hombre roto, un tipo que ha visto tanto del infierno que ya no sabe si está vivo por castigo o por algún tipo de deuda espiritual. Y eso, desde el primer minuto, te cambia la forma de ver la historia. Porque aquí no estamos viendo a alguien que quiere salvar el mundo. Estamos viendo a alguien que solo quiere dejar de sufrir. Y eso ya te atrapa. La película nos mete en una mitología donde el cielo y el infierno tienen reglas muy claras. No es caos total. Es casi como un contrato invisible. Los ángeles no pueden intervenir libremente. Los demonios tampoco. Los humanos están en medio, tomando decisiones que inclinan la balanza. Pero claro, el problema es cuando alguien decide romper esas reglas. Y ahí es donde todo empieza a pudrirse. Desde el inicio se siente ese concepto de equilibrio, como si el universo fuera una balanza muy frágil, y si alguien pone un dedo de más, todo se derrumba. Y aquí entra algo que me encanta de esta historia, la idea de las reliquias. Objetos que no son solo objetos, artefactos con poder real, cosas que no deberían estar en manos humanas. Entre ellos aparece una de las piezas más importantes del lore, la lanza del destino, el arma que, según la leyenda, atravesó a Cristo. Y aquí no es solo un objeto histórico, es una llave, una herramienta capaz de romper las reglas entre dimensiones. Y cuando algo así desaparece del mapa, ya sabes que el desastre está en camino. Lo que más me gusta es cómo la película no te explica todo de forma fácil. Te suelta piezas del rompecabezas como si ya deberías saber lo que está pasando. Y eso te obliga a entrar en el mundo, no solo mirarlo desde fuera. Ahora, cambiamos de tono completamente. Nos vamos a Los Ángeles. Y aquí es donde el caos empieza a tomar forma humana. Te presentan casos de posesiones, situaciones extrañas, gente que ve cosas que no debería ver. Pero lo interesante es que Constantine no aparece como un salvador brillante. Aparece como alguien que ya está cansado de todo esto. Y tiene su equipo, un grupo bastante peculiar, cada uno con su función dentro de este mundo roto. Uno consigue información sobre casos paranormales, otro estudia objetos sagrados, otro se encarga de lo técnico, de moverse entre lugares donde la lógica ya no sirve. No son héroes clásicos, son sobrevivientes del sistema espiritual, y eso se siente, porque cuando ves cómo trabajan, no hay gloria, no hay música épica, solo hay cansancio, humo, sarcasmo, y una sensación constante de esto va a salir mal en cualquier momento. Y sí, sale mal. Uno de los primeros casos importantes que vemos involucra a una chica que aparentemente está poseída. Y aquí es donde Constantine entra en modo, ya he visto esto demasiadas veces. No llega con miedo, llega con método. Oscurece la habitación, analiza la situación, prueba diferentes elementos sagrados como si estuviera buscando una frecuencia correcta en una radio antigua. Y cuando encuentra lo que necesita, actúa sin dudar. Pero lo interesante es que la posesión no es tan simple. No es solo un demonio dentro de un cuerpo. Es algo que intenta romper las reglas del mundo físico, como si quisiera atravesar completamente la realidad. Y ahí es donde Constantine se da cuenta de algo importante. Esto no es un caso aislado. Esto es parte de algo mucho más grande. Algo está empujando desde el otro lado. Algo quiere cruzar. Y ese tipo de revelación cambia completamente el tono de la historia. Porque ya no estás viendo un exorcismo, estás viendo una infiltración. Una guerra silenciosa empezando a filtrarse en el mundo humano. Y mientras todo esto ocurre, hay otra capa narrativa que empieza a aparecer.
una detective llamada Ángela. Y aquí la película hace algo muy inteligente. Ángela no es una creyente, es alguien que confía en lo que puede ver, lo que puede probar, lo que puede disparar. Pero empieza a notar algo imposible. Siempre que ocurre algo sobrenatural, Constantine está cerca. Es como si estuviera conectado a los eventos, o peor, como si los eventos no estuvieran siguiendo a él. Y eso genera tensión. Porque cuando una persona lógica empieza a ver cosas ilógicas, ya no hay vuelta atrás. La realidad empieza a romperse. Y lo más fuerte es que Constantine no intenta convencerla, no le vende magia, no le vende fe, solo le muestra resultados. Y eso, en esta película, vale más que cualquier discurso religioso. Pero aquí viene el detalle que más me gusta de todo este inicio. Constantine no está ayudando porque quiera ser bueno, está ayudando porque tiene su propia agenda, porque quiere ganar algo dentro de este caos. Y eso hace que el personaje sea mucho más humano y mucho más peligroso, porque no sabe si está salvando el mundo o simplemente intentando salvarse a sí mismo. Y en medio de todo esto, empiezan a aparecer señales de que el equilibrio entre cielo e infierno ya no está estable. Pequeños detalles, muertes extrañas, símbolos que aparecen donde no deberían. Y esa sensación constante de que alguien está observando desde arriba o desde abajo. Y aquí te lo digo como opinión personal. Esta es la parte donde la película te engancha de verdad. No por acción, no por efectos, sino por la atmósfera. Esa sensación de que el mundo que conoces no es el único mundo y que debajo de todo lo cotidiano hay otra capa funcionando en paralelo, más oscura, más antigua y mucho más peligrosa. Seguimos. Y aquí es donde la película empieza a cambiar de verdad. Como cuando crees que estás viendo una historia de exorcismos y de repente te das cuenta de que todo eso era solo la superficie. Porque lo que viene debajo es mucho más grande, más sucio y más peligroso. Después de ese primer contacto con lo sobrenatural, Constantine empieza a moverse con más cautela. Pero no porque tenga miedo, sino porque ya sabe cómo funciona este mundo. Él no descubre lo paranormal como lo haría alguien nuevo. Él lo reconoce como quien reconoce una enfermedad antigua que nunca se fue del todo. Y eso lo hace interesante, porque Constantine no reacciona como héroe, reacciona como alguien que ya perdió demasiadas veces. Mientras tanto, la detective Ángela empieza a quedar atrapada en algo que ella misma no puede explicar. Y aquí me gusta mucho cómo la película juega con esa tensión entre lo racional y lo imposible. Porque Ángela no quiere creer, pero los hechos no le dejan otra opción. Y eso es peor que cualquier fantasma, porque cuando la lógica falla, lo único que queda es el caos. Constantine empieza a conectar piezas que nadie más quiere ver. Muertes extrañas, señales repetidas, símbolos que aparecen sin explicación. Todo apunta a que algo está empujando desde el otro lado. No es un demonio cualquiera, no es una posesión aislada, es un plan. Y aquí es donde entra fuerte la idea del equilibrio entre cielo e infierno. En este universo, nada puede intervenir directamente en el mundo humano, ni ángeles ni demonios. Todo tiene que pasar a través de medios, de puentes. Y eso es lo que vuelve todo más peligroso, porque si alguien rompe esa regla, el sistema entero se desestabiliza. Constantine lo sabe, y lo peor es que empieza a sospechar que alguien ya lo está rompiendo. En paralelo, vemos cómo el mundo espiritual no es solo blanco y negro, no es ángeles buenos y demonios malos. Hay una zona gris enorme, donde incluso los seres celestiales tienen motivaciones egoístas, pensamientos torcidos y decisiones que no siempre son divinas. Y esto es clave para entender la película, porque aquí nadie está completamente limpio, ni siquiera el cielo. Constantine empieza a investigar un símbolo recurrente que aparece en varios casos, una especie de patrón oculto que conecta eventos aparentemente sin relación. Y mientras más profundiza, más claro se vuelve que no está lidiando con casos aislados, sino con un sistema organizado. Algo está reuniendo piezas, algo está preparando una entrada, y aquí es donde la tensión sube.
porque ya no estamos hablando de exorcizar a una chica o de tener un demonio en un hospital. Estamos hablando de algo mucho más grande, la posibilidad de que el infierno encuentre una forma de expandirse sin romper oficialmente las reglas. Y eso es lo más peligroso de todo, porque si las reglas no se rompen, pero se doblan lo suficiente, el resultado es el mismo. El caos entra igual. Ángela, por su parte, empieza a acercarse más a Constantine, pero no porque confíe en él, sino porque es la única persona que parece tener respuestas, aunque sean incompletas o incómodas. Y Constantine no es precisamente alguien que dé esperanza. Él no te dice, todo va a salir bien. Él te dice, esto es lo que hay, y probablemente vas a sufrirlo. Y esa honestidad brutal es lo que lo hace diferente a cualquier otro protagonista de este tipo de historias. En medio de todo esto, la película empieza a insinuar algo más profundo, el destino. Porque aquí no todo es azar. Hay una sensación constante de que ciertas personas están marcadas, que no están involucradas por accidente. Constantine es una de ellas, Ángela también. Y eso cambia la forma en la que vemos cada escena. Ya no son personas reaccionando a eventos, son piezas moviéndose dentro de un tablero que ya estaba armado desde antes. Y aquí te soy honesto como opinión personal. Esta parte de la película es donde más me gusta el personaje de Constantine, porque empieza a mostrar su lado más estratégico. No es solo alguien que pelea contra demonios, es alguien que intenta entender cómo funciona la trampa antes de caer en ella. Pero claro, ninguna estrategia funciona perfectamente cuando estás jugando contra fuerzas que no siguen las mismas reglas que tú. Y eso se empieza a notar. Pequeños fallos, detalles que no encajan, señales de que alguien más está moviendo piezas desde las sombras. Y ahí es cuando aparece más claro el concepto de que el infierno no necesita invadir con fuerza. Puede hacerlo con paciencia, con manipulación, con pequeñas grietas en la realidad. Constantine empieza a sospechar que hay algo más grande detrás de todo esto. Algo que no solo quiere causar destrucción, sino cambiar el orden del mundo espiritual. Y eso ya no es un simple caso, es una guerra en preparación. Mientras tanto, Ángela sigue siendo arrastrada más y más dentro de este mundo, aunque ella intente resistirse. Y lo interesante es que su incredulidad no desaparece de golpe. Se va rompiendo poco a poco, como vidrio agrietado. Cada nueva evidencia no la convence del todo, pero la empuja un paso más lejos de su antigua realidad. Y eso es lo que la película hace bien. No te obliga a creer, te obliga a dudar. Y la duda es mucho más poderosa. Constantine, por otro lado, empieza a mostrar que su conocimiento no es solo académico o religioso, es experiencial. Él no estudió este mundo, él sobrevivió a él. Y eso significa que muchas de sus decisiones no vienen de la lógica, vienen del instinto. Un instinto que ya ha visto lo peor posible. Y aún así, sigue caminando hacia adelante. Porque aunque no lo diga, Constantine entiende algo muy claro. Si él se detiene, nadie más lo hará. Y en este punto la historia ya no es solo sobre demonios o posesiones. Es sobre equilibrio. Sobre qué pasa cuando ese equilibrio empieza a romperse sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Seguimos con esto, y aquí la historia ya empieza a dejar de sentirse como casos raros, y empieza a sentirse como algo mucho más grande, casi como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca debió abrirse. Y te lo digo así porque en este punto, Constantine deja de jugar contigo como espectador, y empieza a meterte dentro del conflicto sin pedir permiso. Constantine ya no está simplemente investigando fenómenos, ahora está reaccionando a patrones. Y eso cambia todo, porque cuando detectas un patrón en algo que debería ser caótico, significa que alguien lo está organizando. Y eso es exactamente lo que empieza a sospechar. El mundo espiritual en esta película no funciona como cuentos religiosos simples. No es Dios bueno, demonio malo y ya. Aquí todo está estructurado como una especie de sistema de poder con reglas, jerarquías y acuerdos antiguos que mantienen el equilibrio. Pero el problema con los sistemas es que siempre hay alguien que quiere romperlos desde dentro.
Constantín empieza a notar que las manifestaciones demoníacas no son aleatorias. No son simples posesiones por hambre de almas, son demasiado coordinadas, demasiado específicas, como si alguien estuviera probando el sistema, empujando sus límites poco a poco para ver hasta dónde puede llegar sin romperlo oficialmente. Y eso es lo más inquietante, porque no necesitas destruir la puerta si puedes aprender a abrirla desde dentro. Mientras tanto, Ángela ya no es la misma persona del inicio. Y la película hace algo muy inteligente aquí. No la transforma de golpe, sino que la va desgastando. Cada evento extraño le quita un poco más de seguridad, un poco más de control, y eso la acerca inevitablemente a Constantin. No porque confíe en él, sino porque es el único que parece no estar perdido. Constantin, sin embargo, sigue siendo el mismo tipo roto de siempre, pero ahora con más presión encima. Y eso se nota en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo evita decir más de lo necesario. Porque él sabe algo que nadie más quiere aceptar. Si hablas demasiado de este mundo empieza a mirarte de vuelta. Y eso nunca termina bien. En esta parte de la historia, también empieza a crecer la idea de que hay fuerzas superiores observando todo el conflicto sin intervenir directamente. No porque no puedan, sino porque no quieren romper el equilibrio. Y eso genera una tensión brutal. Porque imagina esto. Estás en medio de una guerra. Sabes que hay gente más poderosa que tú mirando. Y nadie interviene. Solo observan. Como si todo fuera parte de un experimento. Constantín empieza a cruzar líneas que normalmente no debería cruzar. Y no por valentía, sino por desesperación. Porque cuando entiendes que el problema es más grande de lo que puedes controlar, solo te quedan dos opciones: ignorarlo o meterte más profundo. Y Constantín nunca ha sido bueno ignorando cosas. En paralelo, empiezan a aparecer pistas más claras sobre que alguien está intentando romper el límite entre el mundo humano y el mundo infernal usando métodos indirectos. No es una invasión clásica, es algo más inteligente, más paciente, como si estuvieran construyendo una grieta en lugar de derribar una pared. Y eso es mucho peor. Porque una grieta puede crecer sola. Constantín empieza a conectar eso con ciertos símbolos antiguos, objetos que no deberían existir en manos humanas, y eventos que parecen estar alineados como piezas de un ritual mucho más grande. Y aquí es donde la película empieza a ponerse realmente incómoda, porque te hace sentir que el mundo que conoces es solo una capa superficial sobre algo mucho más profundo, y mucho más inestable. Ángela, por su parte, ya no es solo una espectadora, ahora es parte del problema, aunque no lo quiera. Su conexión con los eventos la convierte en algo más que una testigo. Se convierte en un punto de interés para ambas fuerzas, y eso la pone en peligro constante. Constantin lo entiende antes que ella misma. Y aquí hay una cosa interesante. Él nunca le promete protección absoluta. Solo le dice la verdad cuando es necesario. Y esa verdad casi nunca es cómoda. Porque en su mundo, la verdad no salva a nadie. Solo te prepara para lo inevitable. En esta etapa de la historia, el concepto de elección humana empieza a tomar más peso, porque todo lo que ocurre no está completamente predestinado. Hay espacio para decisiones, pero esas decisiones están constantemente influenciadas por fuerzas externas, y eso es lo que vuelve todo tan ambiguo. ¿Realmente eliges o solo reaccionas a lo que te empujan a hacer? Constantin vive en esa línea todo el tiempo. Y aunque parece frío o distante, en realidad está calculando constantemente las consecuencias de cada pequeño movimiento dentro de un sistema que puede explotar en cualquier momento. Y aquí viene algo que personalmente me gusta mucho de esta parte de la película. Empieza a sentirse como una partida de ajedrez invisible. Nadie ve todas las piezas, pero todos están moviéndose. Y cada movimiento tiene consecuencias que nadie puede detener una vez que empiezan. Constantín empieza a acercarse peligrosamente a la verdad de lo que realmente está pasando detrás de los eventos sobrenaturales. Pero cada respuesta que encuentra abre dos preguntas nuevas. Y eso es lo que lo desgasta. Porque no importa cuánto sepas, siempre hay algo más grande encima de todo.
Y en este punto ya se siente claro que la historia no va a ir hacia una solución simple. No va a haber un ganamos y ya. Va a haber consecuencias. Perfecto. Aquí es donde la cosa deja de ser investigación paranormal y empieza a sentirse como si alguien hubiera escrito un sistema entero del universo y luego hubiera decidido romperlo a propósito. Y en Constantine, esa ruptura no llega con explosiones al inicio, llega con ideas, con conversaciones, con verdades incómodas que empiezan a encajar demasiado bien. Constantine ya no está persiguiendo pistas sueltas. Ahora está viendo el mapa completo, aunque todavía no lo admite del todo. Y eso es importante, porque cuando alguien como él empieza a entender la escala real del problema, no reacciona con sorpresa, reacciona con cansancio, como si pensara, otra vez esto. Y ese detalle dice muchísimo del personaje. El mundo espiritual aquí funciona como una especie de contrato antiguo, un equilibrio delicado entre fuerzas opuestas que no pueden intervenir directamente en la realidad humana sin romper reglas muy específicas. No es libertad absoluta, es un sistema contenido. Pero el problema con cualquier sistema contenido es que siempre alguien intenta encontrar el borde. Y aquí es donde empiezan a aparecer las grietas reales. Constantine descubre que no todos los eventos recientes son accidentales. Hay una dirección, un flujo, algo que está empujando todas las piezas hacia un mismo punto final. Y ese punto final no es casualidad, es una apertura, una posibilidad de que algo cruce completamente al mundo humano sin necesidad de una invasión directa. Mientras tanto, Ángela ya no está simplemente involucrada emocionalmente. Está dentro del sistema, aunque no lo entienda todavía. Ella empieza a experimentar cosas que rompen completamente su percepción de la realidad, pero no de golpe, sino como pequeñas fracturas. Y eso es lo más peligroso, porque una realidad que se rompe poco a poco no te deja reaccionar a tiempo. Te acostumbras, y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Constantine empieza a explicarle fragmentos del funcionamiento del mundo espiritual, pero nunca todo completo. Y eso es intencional. Él sabe que demasiada información puede destruir la forma en que una persona percibe su propia existencia. Porque una vez entiendes que no estás solo, que hay fuerzas observando, influyendo, manipulando, ya no puedes volver a la normalidad. Y Ángela empieza a cruzar ese punto sin darse cuenta. En este tramo de la historia, también se empieza a hacer más evidente algo importante. Los ángeles en este universo no son necesariamente buenos en el sentido humano de la palabra. Tienen una lógica distinta, una visión de orden que no siempre coincide con el sufrimiento humano. Y eso crea una tensión moral enorme, porque si el orden requiere dolor, ¿sigue siendo correcto? Constantine empieza a entender que el conflicto no es simplemente cielo contra infierno. Es algo más complicado. Es una disputa sobre cómo debe funcionar la humanidad dentro de ese equilibrio. Y ahí es donde todo se vuelve peligroso. Porque cuando incluso las fuerzas celestiales empiezan a tomar decisiones cuestionables, ya no hay un lado claramente correcto, solo intereses. Y en ese momento, Constantine deja de ser un cazador de demonios y se convierte en un intermediario forzado entre sistemas que no se preocupan por él. Mientras tanto, empiezan a aparecer señales de que algo o alguien está intentando acelerar el proceso de ruptura del equilibrio. No solo aprovecharlo, acelerarlo. Y eso cambia completamente el nivel de amenaza. Porque una cosa es el caos natural, y otra muy distinta es el caos dirigido. Constantine empieza a unir símbolos, patrones y eventos que antes parecían desconectados. Y cuanto más los une, más claro se vuelve que todo apunta hacia una sola dirección. La posibilidad de que una entidad mayor intente manifestarse completamente en el mundo físico. Y eso no es una posesión común, eso es una reescritura del orden. Ángela, por su parte, empieza a experimentar una conexión más directa con este mundo. Ya no es solo testigo, es un punto sensible dentro del conflicto. Y eso la convierte en algo valioso y peligroso. Constantine lo sabe,
aunque no siempre lo dice. Y aquí hay algo que me gusta mucho de esta etapa. La relación entre ellos no es romántica ni idealizada, es funcional, frágil. Dos personas intentando sobrevivir dentro de una situación que ninguno pidió. Uno ya está cansado de vivir, la otra todavía está intentando entender si lo que está viviendo es real. Y en medio de eso, la realidad sigue rompiéndose alrededor de ellos. Konstantin empieza a sospechar que hay una figura central detrás de todo esto. No necesariamente el demonio más visible, sino algo más estratégico. Algo que no quiere destruir el mundo, sino cambiar quién lo controla. Y eso es más aterrador. Porque la destrucción es caos, pero el control es permanente. En esta parte de la historia, la sensación de inevitabilidad empieza a crecer. Cada descubrimiento no soluciona nada, solo acerca más al final del conflicto, como si el destino ya estuviera escrito y ellos solo estuvieran leyendo las páginas en orden. Konstantin lo siente, Ángela lo está empezando a entender y el espectador lo empieza a aceptar, porque la película ya no trata de si van a ganar o perder, sino de cuánto va a costar llegar al final. Seguimos, y aquí ya la película entra en esa zona donde sientes que todo lo anterior era solo preparación, como si Konstantin hubiera estado calentando motores para algo mucho más serio. Y te lo digo claro, a partir de este punto, ya no estás viendo investigación sobrenatural, estás viendo una cuenta regresiva. Konstantin ya no está cazando pistas al azar. Ahora está intentando evitar que todas esas pistas terminen en el mismo lugar al mismo tiempo. Porque lo que antes parecía caos, ahora empieza a tener forma de diseño. Un diseño que no es humano. Y eso cambia completamente la tensión de la historia. El equilibrio entre cielo e infierno, ese acuerdo antiguo que supuestamente mantenía todo bajo control, empieza a mostrarse como algo mucho más frágil de lo que cualquiera imaginaba. No es una muralla sólida, es más bien una línea dibujada en arena, y alguien ya está borrando esa línea lentamente. Constantine lo entiende antes que nadie, pero como siempre en él, no hay pánico visible. Solo ese silencio pesado de alguien que ya ha visto suficientes finales como para reconocer cuando uno se está acercando otra vez. Y Ángela empieza a vivirlo de una forma más cruda, porque ella no tiene la ventaja de entender el sistema completo. Ella solo ve fragmentos, eventos imposibles, coincidencias demasiado perfectas y una sensación constante de que la realidad ya no es estable. Y eso es lo peor que puede pasarle a alguien lógico, cuando el mundo deja de comportarse como debería. Konstantin empieza a reunir información que conecta directamente con el origen del conflicto. Ya no son casos separados, son piezas de un mecanismo mucho más grande que está intentando activarse paso a paso. Y aquí entra una idea clave. No todo lo que ocurre en el mundo espiritual es visible de forma directa. Hay capas dentro de capas, influencias indirectas, movimientos que no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Y alguien está jugando muy bien ese juego. En este punto, Konstantin empieza a sospechar que la clave no es solo detener lo que está pasando, sino entender por qué está pasando ahora. Porque el tiempo importa, y cuando algo empieza a acelerarse sin razón aparente, casi siempre significa que alguien ha encontrado una forma de forzar el sistema. Ángela, por otro lado, empieza a cruzar un límite psicológico muy delicado. Ya no se trata de creer o no creer, se trata de aceptar que lo imposible es parte de su vida actual. Y eso la va aislando del mundo normal. Familia, rutina, lógica, todo empieza a perder peso. Y Konstantin lo ve, pero no puede detenerlo, porque en su mundo, entender la verdad siempre tiene un precio. Mientras la historia avanza, la idea de entidades superiores empieza a tomar más forma. No como personajes visibles todo el tiempo, sino como presencias que influyen sin mostrarse directamente. Y eso es lo que las hace más inquietantes. Porque lo que no ves, lo imaginas. Y lo que imaginas suele ser peor. Konstantin empieza a encajar piezas sobre una posible ruptura del equilibrio que no depende solo de demonios o ángeles actuando por separado, sino de una interacción más compleja entre ambos bandos, donde incluso dentro del orden celestial hay desacuerdos. Y eso es clave,
porque rompe la idea de lado bueno absoluto. Aquí todo tiene grietas, incluso lo divino. Y mientras más Constantine avanza, más se da cuenta de algo incómodo. Él no está fuera del sistema observándolo. Él es parte del mecanismo, un elemento necesario dentro del proceso. Y eso lo cambia todo, porque ya no puede simplemente retirarse o ignorar lo que está pasando. Su existencia tiene peso dentro del conflicto. Ángela también empieza a entender que no es solo víctima de eventos extraños. Es un punto de interés dentro de algo mucho más grande, y eso la convierte en objetivo, aunque no siempre lo vea de forma directa. Y aquí es donde la tensión empieza a subir de forma constante, sin descanso. Ya no hay episodios aislados de horror o acción. Ahora todo está conectado. Todo empuja hacia el mismo final. Constantine empieza a prepararse no como alguien que va a ganar, sino como alguien que va a intentar retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible. Y eso le da un tono completamente distinto a su personaje. Ya no es solo el detective de lo oculto. Es alguien que está contando los segundos antes de un colapso. Y en medio de todo esto, empieza a crecer una sensación muy clara. El verdadero conflicto no es entre el cielo y el infierno. Es sobre quién controla el acceso al mundo humano, quién puede influir, y quién está dispuesto a romper las reglas para conseguirlo. Constantine entiende que algo está a punto de manifestarse de forma directa, no simbólica, y cuando eso ocurra, el equilibrio dejará de existir como lo conocen. Y lo más importante, ya no hay forma de volver atrás. Aquí es donde la cosa ya deja de sentirse como investigación paranormal y empieza a sentirse como una revelación que nadie quería escuchar. En Constantine, la parte 6 es ese punto donde Constantine deja de sospechar y empieza a entender. Y créeme, entender esto no lo hace más fácil, lo hace peor. Porque cuando las piezas finalmente encajan, lo que aparece no es una solución, es un plan. Y un plan que lleva mucho tiempo en marcha. Constantine ya no está siguiendo pistas aisladas. Ahora todo apunta hacia un mismo núcleo. Alguien está intentando forzar la ruptura del equilibrio entre el cielo y el infierno usando reglas del propio sistema. No destruyéndolo de forma directa, sino aprovechando sus grietas. Y eso es lo más inteligente y lo más peligroso. Porque no estás peleando contra alguien que rompe las reglas, estás peleando contra alguien que las entiende mejor que tú. Constantine empieza a ver con claridad que los eventos sobrenaturales recientes no son simples accidentes, son movimientos estratégicos. Cada muerte, cada aparición, cada símbolo, está empujando el mundo hacia una alineación específica, y esa alineación no es casual, es una apertura. Un punto donde algo puede cruzar completamente al mundo humano, sin necesidad de posesión parcial ni intervención indirecta. Mientras tanto, Ángela ya no es solo una persona involucrada, es parte del mecanismo. Y aunque ella no lo quiera aceptar, su existencia dentro de esta historia tiene un propósito funcional dentro del conflicto. Eso la rompe lentamente, porque cuando te das cuenta de que no eres solo víctima, sino pieza, cambia completamente tu forma de ver la realidad. Constantine lo sabe, pero no siempre se lo dice directamente, no porque quiera protegerla emocionalmente, sino porque hay verdades que no se pueden soltar sin consecuencias. Y este es uno de los temas más fuertes de esta película. La información no solo ilumina, también destruye. En esta parte de la historia, Constantine empieza a reconstruir la estructura del plan completo. Ya no es solo demonios actuando por cuenta propia. Hay inteligencia detrás, coordinación, dirección. Y eso apunta a algo mucho más grande que una simple rebelión infernal. Es un intento de reescribir el acceso al mundo humano, de cambiar quién tiene permiso para cruzar. Y ahí es donde entra la pieza más importante del rompecabezas, la idea de un objeto o condición capaz de forzar ese cruce. No es magia aleatoria. Es una llave, y esa llave está vinculada a elementos antiguos, reliquias y fuerzas que no pertenecen al presente humano. Constantine empieza a entender que lo que está ocurriendo no es solo espiritual, es estructural. Es como si alguien estuviera modificando el código del universo desde dentro.
Ángela, mientras tanto, empieza a experimentar una presión mental constante. No es solo miedo, es una sensación de conexión forzada con algo que no comprende del todo, como si el mundo la estuviera empujando hacia una verdad que no está lista para procesar. Y Constantine lo ve, pero no tiene una forma limpia de detenerlo, porque en este mundo, evitar el dolor muchas veces significa evitar la verdad. Y aquí es donde la historia empieza a apretar emocionalmente, no solo narrativamente, porque Constantine empieza a actuar con más urgencia. Ya no está investigando con distancia, está intentando anticipar un evento que siente inevitable. Y eso lo cambia. Ya no es el tipo frío que observa desde fuera. Ahora está dentro del incendio, intentando ver qué parte va a colapsar primero. En paralelo, la película empieza a insinuar que las fuerzas celestiales tampoco están completamente alineadas. No hay unidad absoluta. Hay interpretación, conflicto interno, decisiones distintas sobre cómo manejar el equilibrio. Y eso rompe completamente la idea de orden perfecto. Porque incluso lo divino aquí tiene fisuras. Constantine empieza a comprender que el plan que está ocurriendo no solo busca romper el equilibrio, sino aprovechar esas fisuras internas para hacerlo más fácil. Y eso es lo que lo hace tan difícil de detener, porque no estás enfrentando un solo enemigo, estás enfrentando un sistema que ya está dividido desde dentro. Ángela empieza a ser empujada cada vez más cerca del centro del conflicto, aunque ella intente resistirse. Y lo más duro es que ya no puede volver a su vida anterior. Aunque sobreviva a esto, su percepción del mundo ya cambió para siempre, y Constantine lo sabe, pero sigue adelante igual, porque detenerse no es una opción. En este punto, la sensación general de la película es muy clara. Todo está convergiendo hacia un solo evento, y cada acción, cada decisión, cada descubrimiento, solo está acelerando ese momento. No hay caminos laterales, solo dirección. Y lo que viene después ya no es investigación, es confrontación. Vale, aquí ya no estamos descubriendo pistas. Aquí estamos viendo cómo todo lo que parecía separado empieza a cerrarse como una trampa. En Constantine, la parte 7 es ese momento incómodo donde Constantine deja de preguntar ¿qué está pasando? Y empieza a aceptar una verdad mucho peor. Siempre estuvo pasando, solo que ahora ya es imposible ignorarlo. Y lo primero que se siente en esta etapa es presión. No presión de acción constante, sino esa sensación rara de que cada pieza que encaja no te da alivio, sino más peso. Constantine ya entiende que no hay un evento aislado. Todo lo que ha visto, posesiones, símbolos, muertes, coincidencias, está alineado hacia una sola dirección. Y esa dirección no es caos, es intención. Alguien está intentando abrir una puerta permanente entre el mundo humano y el infierno, pero no con fuerza bruta, con reglas, con grietas legales dentro del propio sistema espiritual. Y eso lo hace mucho más difícil de detener, porque no puedes pelear contra algo que está usando el reglamento a su favor. Ángela, en este punto, ya no es una espectadora confundida. Es alguien que está siendo empujada directamente hacia el centro del conflicto. Y lo más inquietante es que ya no hay vuelta atrás para ella, aunque quisiera. Su percepción del mundo está completamente alterada. Ya no puede mirar la realidad sin ver las fisuras debajo. Y eso la cambia como persona. Constantine lo nota, pero no lo dramatiza. Él no es de consolar ni de prometer finales felices. Él solo ajusta su estrategia en función de lo que va rompiéndose alrededor. Y aquí empieza lo importante. El plan completo empieza a revelarse en capas. No es un solo movimiento, es una secuencia. Primero, se necesitan condiciones específicas para permitir el cruce de una entidad de alto nivel al mundo humano. No cualquier demonio. Algo mucho más grande, con ambición propia, con capacidad de reorganizar el orden. Segundo, se requiere un punto de anclaje en el mundo físico, algo o alguien que funcione como canal. Y tercero, el sistema necesita una distracción suficiente como para que el equilibrio no reaccione a tiempo. Y cuando Constantine ve esto completo, lo entiende de golpe. No están improvisando, están ejecutando. Cada personaje, cada evento, cada decisión,
encaja en ese patrón. Y eso es lo que más incomoda, porque deja de sentirse como una lucha entre fuerzas opuestas y empieza a sentirse como una operación cuidadosamente diseñada. En medio de todo esto, Constantine empieza a aceptar algo que siempre evitó pensar directamente. Él no es solo un observador del conflicto. Su existencia está integrada dentro del sistema de equilibrio. No es accidental, es funcional, y eso significa que también puede ser usado dentro del plan. O en su contra, Ángela empieza a experimentar momentos donde la realidad parece doblarse a su alrededor. No siempre de forma violenta, sino sutil, como si el mundo estuviera ajustándose para empujarla hacia un punto específico. Y eso es lo que más miedo da, porque no está siendo atacado directamente, está siendo dirigido. Constantine empieza a moverse con más urgencia, pero no pierde el control emocional externo. Él no entra en pánico, él calcula, ajusta, replantea, pero por dentro la situación ya es crítica, porque entiende que cuando todas las piezas están en posición, la única cosa que falta es el detonante final, y ese detonante ya está cerca. En esta etapa de la historia, también se vuelve más clara la idea de que el conflicto no es simplemente bien contra mal, es algo mucho más político, casi filosófico dentro del mundo espiritual. Distintas interpretaciones del orden, distintas formas de equilibrio, y eso hace que todo sea más ambiguo de lo que parece. Constantine empieza a ver que incluso dentro de las fuerzas que deberían mantener el orden, hay decisiones que pueden inclinar la balanza hacia el desastre si se interpretan de cierta forma. Y eso lo deja en una posición imposible, porque no puede confiar completamente en ningún lado. Ángela, mientras tanto, se convierte en un punto clave sin saberlo, y eso la pone en el centro de todo el conflicto, aunque ella solo quiera entender qué le está pasando. Pero ya no hay solo entender, solo hay consecuencias. Y en este punto, la película ya te está preparando para algo inevitable, la convergencia. Todo lo que se ha construido hasta ahora no es historia paralela, es una sola línea recta hacia un evento final que ya está en movimiento. Y Constantine lo sabe. Aquí ya entramos en esa parte de la historia donde todo lo que parecía teoría empieza a volverse acción inevitable. En Constantine, la parte 8 es el punto donde Constantine deja de descubrir el plan y empieza a verlo ejecutarse en tiempo real. Y eso cambia completamente el ritmo. Ya no hay margen para interpretar, solo queda reaccionar, y eso es peligroso. Constantine ya entiende que el sistema no está fallando, está siendo usado. Cada evento anterior no era un error ni una coincidencia, era preparación. Y ahora todo está alineado para el paso final. La idea central se vuelve más clara. No se trata solo de romper el equilibrio entre cielo e infierno, sino de forzar una nueva jerarquía dentro del mundo espiritual. Alguien quiere dejar de ser una pieza del sistema y convertirse en el que lo controla. Y eso es mucho más grande que una guerra clásica. Mientras tanto, Ángela ya no está siguiendo pistas, está siendo arrastrada. Su presencia dentro de este conflicto se vuelve cada vez más central, aunque ella no lo haya elegido conscientemente. Y eso es lo que hace que su situación sea tan incómoda. No importa cuánto intente entender o resistirse, el sistema ya la colocó en una posición específica. Constantine lo ve, pero no puede simplificarlo para ella, porque explicarlo no cambia nada, solo lo vuelve más pesado de cargar. En esta parte de la historia, el concepto del canal se vuelve esencial. La idea de que para que una entidad de alto nivel cruce al mundo humano, necesita un punto de conexión perfecto. No solo un cuerpo, no solo una voluntad, algo más profundo, un anclaje. Y ese anclaje no se construye de un día para otro, se prepara, se condiciona, se empuja. Y cuando Constantine empieza a conectar todos los elementos, se da cuenta de algo inquietante. Ese proceso ya está casi completo. No están en fase de preparación, están en fase de activación. Y eso cambia la urgencia de todo. El mundo espiritual empieza a sentirse más inestable, no porque el caos aumente visualmente, sino porque las reglas empiezan a perder consistencia. Cosas que deberían requerir equilibrio empiezan a ocurrir con menos resistencia.
como si el sistema estuviera dejando de reaccionar. Constantine interpreta eso como una señal clara. Alguien está debilitando el mecanismo de defensa del equilibrio desde dentro, y eso implica traición estructural, no solo conflicto externo. Ángela empieza a sentir ese cambio de forma más emocional. Su mente ya no procesa los eventos como cosas imposibles, sino como una nueva normalidad distorsionada. Y eso es peligroso, porque cuando lo imposible se vuelve cotidiano, pierdes el punto de referencia. Constantine lo sabe, y por eso actúa con más precisión que emoción. En este tramo de la historia, todo empieza a apuntar hacia una convergencia final donde múltiples fuerzas van a coincidir en el mismo punto. Y lo más inquietante es que cada grupo cree estar ganando control, cuando en realidad todos están siendo arrastrados hacia el mismo resultado. Nadie tiene control total, solo influencia parcial, y el sistema sigue avanzando igual. Constantine empieza a comprender que incluso su rol dentro de todo esto no es simplemente de detener el plan. Es algo más incómodo. Él es parte del mecanismo de equilibrio que el sistema está usando para responder. Pero el problema es que el sistema ya no responde correctamente, y eso hace que cualquier intervención pueda ser impredecible. Ángela, por su parte, empieza a experimentar una conexión más directa con el núcleo del conflicto. Ya no es solo una víctima de circunstancias, es una pieza activa en el punto donde todo se va a decidir. Y eso la coloca en un estado emocional muy inestable. No sabe si está ayudando a detener algo o facilitando su llegada. Constantine no le da falsas esperanzas, él nunca lo hace, pero sí le deja claro algo implícito. En este punto, la intención ya no es suficiente, solo importan las acciones. Y las acciones ya están en movimiento. En esta parte de la película, la tensión no viene de grandes explosiones o escenas constantes de acción. Viene de la inevitabilidad, esa sensación de que, aunque todos intenten cambiar el resultado ya está avanzando hacia ellos, como una corriente que ya no puedes detener, solo atravesar. Constantine empieza a prepararse para el impacto final, no como alguien que cree que va a ganar, sino como alguien que entiende que va a estar presente cuando todo ocurra. Y eso, en su mundo, ya es una forma de supervivencia. Ya estamos en el punto donde la película deja de construir y empieza a cobrar todo lo que ha estado preparando desde el inicio. En Constantine, la parte 9 es puro clímax emocional y narrativo. Aquí ya no hay dudas, solo decisiones que llegan demasiado tarde o demasiado justo a tiempo. Y se siente así porque el mundo entero ya está fuera de equilibrio. Constantine lo sabe en el momento en que todo empieza a converger. No hay más piezas sueltas, no hay más pistas que seguir. Todo lo que antes era investigación, ahora es consecuencia directa de algo que ya está ocurriendo. Y lo más incómodo es esto. Ya no se puede detener el proceso, solo influir en cómo termina. Ángela, en este punto, ya no está involucrada. Está dentro del centro del conflicto. Su papel deja de ser pasivo y se vuelve estructural dentro del evento final. Y eso la rompe internamente, porque ya no existe la opción de volver a su vida anterior. Incluso si todo termina, ella ya no es la misma persona que empezó la historia. Constantine, por su parte, entra en su modo más extremo. Ya no está actuando como detective, ni como exorcista, ni siquiera como intermediario entre mundos. Está actuando como alguien que entiende que el sistema está a segundos de colapsar de forma irreversible. Y aquí es donde todo se vuelve más intenso. El plan completo finalmente se manifiesta en acción. La apertura del acceso entre el mundo humano y fuerzas que deberían permanecer contenidas. No es una invasión caótica, es una manifestación controlada que usa el propio sistema espiritual como herramienta. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque no estás viendo destrucción, estás viendo cumplimiento. El equilibrio entre cielo e infierno deja de comportarse como una barrera firme y empieza a comportarse como algo que ya fue comprometido desde dentro. Y en ese momento, las fuerzas superiores empiezan a intervenir, pero no de forma unificada. Hay tensión, hay desacuerdo, hay interpretaciones distintas de lo que debería hacerse, y eso crea un vacío de control.
Konstantin se da cuenta de que ese vacío es exactamente lo que el plan necesitaba, porque cuando el sistema superior duda, el sistema inferior avanza. Ángela se convierte en el punto más sensible de todo el conflicto. Su presencia deja de ser accidental y pasa a ser funcional dentro del evento final. Y eso hace que cada segundo cuente más de lo que parece. Konstantin entiende que no hay solución perfecta, solo opciones con diferentes niveles de pérdida. Y eso es lo que define esta parte de la historia. Decisiones imposibles. Aquí no hay heroísmo limpio, solo sacrificios con consecuencias. Konstantin empieza a actuar con una claridad fría. Ya no busca salvarlo todo. Busca evitar que el resultado sea irreversible para el mundo humano. Y eso lo obliga a cruzar líneas que antes evitaba. En este punto, la narrativa ya no es sobre descubrir qué pasa. Es sobre quién tiene el control del último movimiento. Y nadie lo tiene completamente. Ni el cielo, ni el infierno, ni Konstantin. Todos están reaccionando a algo que ya está en marcha. Y eso es lo más inquietante del clímax. La sensación de que el evento final no está siendo ejecutado por una sola voluntad, sino por la inercia de todo lo que se construyó antes. Ángela vive ese momento como una ruptura total de su percepción de la realidad. Ya no hay separación entre lo humano y lo sobrenatural. Todo se mezcla en un solo punto de crisis. Y Konstantin lo sabe. Si este momento falla, no hay segundo intento. Todo lo anterior se convierte en irreversible. En esta fase, la película te pone en un estado constante de tensión, porque cada acción tiene peso definitivo. No hay ensayo, no hay corrección, solo resultado. Y Konstantin, por primera vez en toda la historia, deja de actuar como alguien que intenta entender el sistema, y empieza a actuar como alguien que está dispuesto a romperlo si es necesario. Porque entiende algo básico pero brutal. Si el sistema ya no protege el equilibrio, entonces el equilibrio ya no existe. Donde más me gusta el personaje de Konstantin, porque empieza a mostrar su lado más estratégico. No es solo alguien que pelea contra demonios, es alguien que intenta entender cómo funciona la trampa antes de caer en ella. Pero claro, ninguna estrategia funciona perfectamente cuando estás jugando contra fuerzas que no siguen las mismas reglas que tú. Y eso se empieza a notar. Pequeños fallos, detalles que no encajan, señales de que alguien más está moviendo piezas desde las sombras. Y ahí es cuando aparece más claro el concepto de que el infierno no necesita invadir con fuerza. Puede hacerlo con paciencia, con manipulación, con pequeñas grietas en la realidad. Konstantin empieza a sospechar que hay algo más grande detrás de todo esto. Algo que no solo quiere causar destrucción, sino cambiar el orden del mundo espiritual. Y eso ya no es un simple caso, es una guerra en preparación. Mientras tanto, Ángela sigue siendo arrastrada más y más dentro de este mundo, aunque ella intente resistirse. Y lo interesante es que su incredulidad no desaparece de golpe. Se va rompiendo poco a poco, como vidrio agrietado. Cada nueva evidencia no la convence del todo, pero la empuja un paso más lejos de su antigua realidad. Y eso es lo que la película hace bien. No te obliga a creer, te obliga a dudar. Y la duda es mucho más poderosa. Konstantin, por otro lado, empieza a mostrar que su conocimiento no es solo académico o religioso, es experiencial. Él no estudió este mundo, él sobrevivió a él. Y eso significa que muchas de sus decisiones no vienen de la lógica, vienen del instinto. Un instinto que ya ha visto lo peor posible. Y aún así, sigue caminando hacia adelante. Porque aunque no lo diga, Konstantin entiende algo muy claro. Si él se detiene, nadie más lo hará. Y en este punto la historia ya no es solo sobre demonios o posesiones. Es sobre equilibrio. Sobre qué pasa cuando ese equilibrio empieza a romperse sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Seguimos con esto, y aquí la historia ya empieza a dejar de sentirse como casos raros, y empieza a sentirse como algo mucho más grande, casi como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca debió abrirse. Y te lo digo así porque en este punto, Konstantin deja de jugar contigo como espectador y empieza a meterte dentro del conflicto sin pedir permiso. Konstantin ya no está simplemente investigando fenómenos, ahora está reaccionando a patrones, y eso cambia todo.
Porque cuando detectas un patrón en algo que debería ser caótico, significa que alguien lo está organizando. Y eso es exactamente lo que empieza a sospechar. El mundo espiritual en esta película no funciona como cuentos religiosos simples. No es Dios bueno, demonio malo y ya. Aquí todo está estructurado como una especie de sistema de poder con reglas, jerarquías y acuerdos antiguos que mantienen el equilibrio. Pero el problema con los sistemas es que siempre hay alguien que quiere romperlos desde dentro. Constantín empieza a notar que las manifestaciones demoníacas no son aleatorias. No son simples posesiones por hambre de almas, son demasiado coordinadas, demasiado específicas, como si alguien estuviera probando el sistema, empujando sus límites poco a poco para ver hasta dónde puede llegar sin romperlo oficialmente. Y eso es lo más inquietante, porque no necesitas destruir la puerta si puedes aprender a abrirla desde dentro. Mientras tanto, Ángela ya no es la misma persona del inicio. Y la película hace algo muy inteligente aquí. No la transforma de golpe, sino que la va desgastando. Cada evento extraño le quita un poco más de seguridad, un poco más de control. Y eso la acerca inevitablemente a Constantine. No porque confíe en él, sino porque es el único que parece no estar perdido. Constantine, sin embargo, sigue siendo el mismo tipo roto de siempre, pero ahora con más presión encima. Y eso se nota en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo evita decir más de lo necesario. Porque él sabe algo que nadie más quiere aceptar. Si hablas demasiado de este mundo empieza a mirarte de vuelta. Y eso nunca termina bien. En esta parte de la historia, también empieza a crecer la idea de que hay fuerzas superiores observando todo el conflicto sin intervenir directamente. No porque no puedan, sino porque no quieren romper el equilibrio. Y eso genera una tensión brutal. Porque imagina esto. Estás en medio de una guerra. Sabes que hay gente más poderosa que tú mirando. Y nadie interviene. Solo observan. Como si todo fuera parte de un experimento. Constantín empieza a cruzar líneas que normalmente no debería cruzar. Y no por valentía, sino por desesperación. Porque cuando entiendes que el problema es más grande de lo que puedes controlar, solo te quedan dos opciones, ignorarlo o meterte más profundo. Y Constantín nunca ha sido bueno ignorando cosas. En paralelo, empiezan a aparecer pistas más claras sobre que alguien está intentando romper el límite entre el mundo humano y el mundo infernal usando métodos indirectos. No es una invasión clásica, es algo más inteligente, más paciente, como si estuvieran construyendo una grieta en lugar de derribar una pared. Y eso es mucho peor. Porque una grieta puede crecer sola. Constantín empieza a conectar eso con ciertos símbolos antiguos, objetos que no deberían existir en manos humanas, y eventos que parecen estar alineados como piezas de un ritual mucho más grande. Y aquí es donde la película empieza a ponerse realmente incómoda, porque te hace sentir que el mundo que conoces es solo una capa superficial sobre algo mucho más profundo, y mucho más inestable. Ángela, por su parte, ya no es solo una espectadora, ahora es parte del problema, aunque no lo quiera. Su conexión con los eventos la convierte en algo más que una testigo. Se convierte en un punto de interés para ambas fuerzas, y eso la pone en peligro constante. Constantine lo entiende antes que ella misma. Y aquí hay una cosa interesante. Él nunca le promete protección absoluta. Solo le dice la verdad cuando es necesario. Y esa verdad casi nunca es cómoda, porque en su mundo, la verdad no salva a nadie, solo te prepara para lo inevitable. En esta etapa de la historia, el concepto de elección humana empieza a tomar más peso, porque todo lo que ocurre no está completamente predestinado. Hay espacio para decisiones, pero esas decisiones están constantemente influenciadas por fuerzas externas, y eso es lo que vuelve todo tan ambiguo. ¿Realmente eliges o solo reaccionas a lo que te empujan a hacer? Constantín vive en esa línea todo el tiempo. Y aunque parece frío o distante, en realidad está calculando constantemente las consecuencias de cada pequeño movimiento dentro de un sistema que puede explotar en cualquier momento. Y aquí viene algo que personalmente me gusta mucho de esta parte de la película.
empieza a sentirse como una partida de ajedrez invisible. Nadie ve todas las piezas, pero todos están moviéndose, y cada movimiento tiene consecuencias que nadie puede detener una vez que empiezan. Constantín empieza a acercarse peligrosamente a la verdad de lo que realmente está pasando detrás de los eventos sobrenaturales. Pero cada respuesta que encuentra abre dos preguntas nuevas, y eso es lo que lo desgasta. Porque no importa cuánto sepas, siempre hay algo más grande encima de todo. Y en este punto ya se siente claro que la historia no va a ir hacia una solución simple. No va a haber un ganamos y ya. Va a haber consecuencias. Perfecto. Aquí es donde la cosa deja de ser investigación paranormal y empieza a sentirse como si alguien hubiera escrito un sistema entero del universo y luego hubiera decidido romperlo a propósito. Y en Constantín, esa ruptura no llega con explosiones al inicio, llega con ideas, con conversaciones, con verdades incómodas que empiezan a encajar demasiado bien. Constantín ya no está persiguiendo pistas sueltas, ahora está viendo el mapa completo, aunque todavía no lo admite del todo. Y eso es importante, porque cuando alguien como él empieza a entender la escala real del problema, no reacciona con sorpresa, reacciona con cansancio, como si pensara, otra vez esto. Y ese detalle dice muchísimo del personaje. El mundo espiritual aquí funciona como una especie de contrato antiguo, un equilibrio delicado entre fuerzas opuestas que no pueden intervenir directamente en la realidad humana sin romper reglas muy específicas. No es libertad absoluta, es un sistema contenido. Pero el problema con cualquier sistema contenido es que siempre alguien intenta encontrar el borde. Y aquí es donde empiezan a aparecer las grietas reales. Constantín descubre que no todos los eventos recientes son accidentales. Hay una dirección, un flujo, algo que está empujando todas las piezas hacia un mismo punto final. Y ese punto final no es casualidad, es una apertura. Una posibilidad de que algo cruce completamente al mundo humano sin necesidad de una invasión directa. Mientras tanto, Ángela ya no está simplemente involucrada emocionalmente. Está dentro del sistema, aunque no lo entienda todavía. Ella empieza a experimentar cosas que rompen completamente su percepción de la realidad, pero no de golpe, sino como pequeñas fracturas. Y eso es lo más peligroso. Porque una realidad que se rompe poco a poco no te deja reaccionar a tiempo. Te acostumbras. Y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Constantín empieza a explicarle fragmentos del funcionamiento del mundo espiritual, pero nunca todo completo. Y eso es intencional. Él sabe que demasiada información puede destruir la forma en que una persona percibe su propia existencia. Porque una vez entiendes que no estás solo, que hay fuerzas observando, influyendo, manipulando, ya no puedes volver a la normalidad. Y Ángela empieza a cruzar ese punto sin darse cuenta. En este tramo de la historia, también se empieza a hacer más evidente algo importante. Los ángeles en este universo no son necesariamente buenos en el sentido humano de la palabra. Tienen una lógica distinta, una visión de orden que no siempre coincide con el sufrimiento humano. Y eso crea una tensión moral enorme, porque si el orden requiere dolor, ¿sigue siendo correcto? Constantín empieza a entender que el conflicto no es simplemente cielo contra infierno. Es algo más complicado. Es una disputa sobre cómo debe funcionar la humanidad dentro de ese equilibrio. Y ahí es donde todo se vuelve peligroso. Porque cuando incluso las fuerzas celestiales empiezan a tomar decisiones cuestionables, ya no hay un lado claramente correcto, solo intereses. Y en ese momento, Constantín deja de ser un cazador de demonios y se convierte en un intermediario forzado entre sistemas que no se preocupan por él. Mientras tanto, empiezan a aparecer señales de que algo o alguien está intentando acelerar el proceso de ruptura del equilibrio. No solo aprovecharlo, acelerarlo. Y eso cambia completamente el nivel de amenaza. Porque una cosa es el caos natural, y otra muy distinta es el caos dirigido. Constantín empieza a unir símbolos, patrones y eventos que antes parecían desconectados.
Y cuanto más los une, más claro se vuelve que todo apunta hacia una sola dirección: la posibilidad de que una entidad mayor intente manifestarse completamente en el mundo físico. Y eso no es una posesión común, eso es una reescritura del orden. Ángela, por su parte, empieza a experimentar una conexión más directa con este mundo. Ya no es solo testigo, es un punto sensible dentro del conflicto. Y eso la convierte en algo valioso y peligroso. Constantín lo sabe, aunque no siempre lo dice. Y aquí hay algo que me gusta mucho de esta etapa. La relación entre ellos no es romántica ni idealizada. Es funcional, frágil. Dos personas intentando sobrevivir dentro de una situación que ninguno pidió. Uno ya está cansado de vivir, la otra todavía está intentando entender si lo que está viviendo es real. Y en medio de eso, la realidad sigue rompiéndose alrededor de ellos. Constantín empieza a sospechar que hay una figura central detrás de todo esto. No necesariamente el demonio más visible, sino algo más estratégico. Algo que no quiere destruir el mundo, sino cambiar quién lo controla. Y eso es más aterrador. Porque la destrucción es caos, pero el control es permanente. En esta parte de la historia, la sensación de inevitabilidad empieza a crecer. Cada descubrimiento no soluciona nada, solo acerca más al final del conflicto, como si el destino ya estuviera escrito y ellos solo estuvieran leyendo las páginas en orden. Constantín lo siente, Ángela lo está empezando a entender, y el espectador lo empieza a aceptar, porque la película ya no trata de si van a ganar o perder, sino de cuánto va a costar llegar al final. Seguimos, y aquí ya la película entra en esa zona donde sientes que todo lo anterior era solo preparación. Como si Constantín hubiera estado calentando motores para algo mucho más serio. Y te lo digo claro, a partir de este punto, ya no estás viendo investigación sobrenatural, estás viendo una cuenta regresiva. Constantín ya no está cazando pistas al azar, ahora está intentando evitar que todas esas pistas terminen en el mismo lugar al mismo tiempo. Porque lo que antes parecía caos, ahora empieza a tener forma de diseño. Un diseño que no es humano. Y eso cambia completamente la tensión de la historia. El equilibrio entre cielo e infierno, ese acuerdo antiguo que supuestamente mantenía todo bajo control, empieza a mostrarse como algo mucho más frágil de lo que cualquiera imaginaba. No es una muralla sólida, es más bien una línea dibujada en arena. Y alguien ya está borrando esa línea lentamente. Constantine lo entiende antes que nadie, pero como siempre en él, no hay pánico visible. Solo ese silencio pesado de alguien que ya ha visto suficientes finales como para reconocer cuando uno se está acercando otra vez. Y Ángela empieza a vivirlo de una forma más cruda, porque ella no tiene la ventaja de entender el sistema completo. Ella solo ve fragmentos, eventos imposibles, coincidencias demasiado perfectas y una sensación constante de que la realidad ya no es estable. Y eso es lo peor que puede pasarle a alguien lógico, cuando el mundo deja de comportarse como debería. Constantín empieza a reunir información que conecta directamente con el origen del conflicto. Ya no son casos separados, son piezas de un mecanismo mucho más grande que está intentando activarse paso a paso. Y aquí entra una idea clave. No todo lo que ocurre en el mundo espiritual es visible de forma directa. Hay capas dentro de capas, influencias indirectas, movimientos que no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Y alguien está jugando muy bien ese juego. En este punto, Constantín empieza a sospechar que la clave no es solo detener lo que está pasando, sino entender por qué está pasando ahora. Porque el tiempo importa, y cuando algo empieza a acelerarse sin razón aparente, casi siempre significa que alguien ha encontrado una forma de forzar el sistema. Ángela, por otro lado, empieza a cruzar un límite psicológico muy delicado. Ya no se trata de creer o no creer, se trata de aceptar que lo imposible es parte de su vida actual. Y eso la va aislando del mundo normal. Familia, rutina, lógica, todo empieza a perder peso. Y Constantín lo ve, pero no puede detenerlo, porque en su mundo, entender la verdad siempre tiene un precio. Mientras la historia avanza, la idea de entidades superiores empieza a tomar más forma.
no como personajes visibles todo el tiempo, sino como presencias que influyen sin mostrarse directamente. Y eso es lo que las hace más inquietantes, porque lo que no ves, lo imaginas, y lo que imaginas suele ser peor. Constantine empieza a encajar piezas sobre una posible ruptura del equilibrio que no depende solo de demonios o ángeles actuando por separado, sino de una interacción más compleja entre ambos bandos, donde incluso dentro del orden celestial hay desacuerdos. Y eso es clave, porque rompe la idea de lado bueno absoluto. Aquí todo tiene grietas, incluso lo divino. Y mientras más Constantine avanza, más se da cuenta de algo incómodo. Él no está fuera del sistema observándolo. Él es parte del mecanismo, un elemento necesario dentro del proceso. Y eso lo cambia todo, porque ya no puede simplemente retirarse o ignorar lo que está pasando. Su existencia tiene peso dentro del conflicto. Ángela también empieza a entender que no es solo víctima de eventos extraños. Es un punto de interés dentro de algo mucho más grande, y eso la convierte en objetivo, aunque no siempre lo vea de forma directa. Y aquí es donde la tensión empieza a subir de forma constante, sin descanso. Ya no hay episodios aislados de horror o acción. Ahora todo está conectado. Todo empuja hacia el mismo final. Constantine empieza a prepararse no como alguien que va a ganar, sino como alguien que va a intentar retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible. Y eso le da un tono completamente distinto a su personaje. Ya no es solo el detective de lo oculto. Es alguien que está contando los segundos antes de un colapso. Y en medio de todo esto, empieza a crecer una sensación muy clara. El verdadero conflicto no es entre el cielo y el infierno. Es sobre quién controla el acceso al mundo humano, quién puede influir, y quién está dispuesto a romper las reglas para conseguirlo. Constantine entiende que algo está a punto de manifestarse de forma directa, no simbólica, y cuando eso ocurra, el equilibrio dejará de existir como lo conocen. Y lo más importante, ya no hay forma de volver atrás. Aquí es donde la cosa ya deja de sentirse como investigación paranormal y empieza a sentirse como una revelación que nadie quería escuchar. En Constantine, la parte 6 es ese punto donde Constantine deja de sospechar y empieza a entender. Y créeme, entender esto no lo hace más fácil, lo hace peor. Porque cuando las piezas finalmente encajan, lo que aparece no es una solución, es un plan. Y un plan que lleva mucho tiempo en marcha. Constantine ya no está siguiendo pistas aisladas. Ahora todo apunta hacia un mismo núcleo. Alguien está intentando forzar la ruptura del equilibrio entre el cielo y el infierno usando reglas del propio sistema. No destruyéndolo de forma directa, sino aprovechando sus grietas. Y eso es lo más inteligente y lo más peligroso. Porque no estás peleando contra alguien que rompe las reglas, estás peleando contra alguien que las entiende mejor que tú. Constantine empieza a ver con claridad que los eventos sobrenaturales recientes no son simples accidentes. Son movimientos estratégicos. Cada muerte, cada aparición, cada símbolo, está empujando el mundo hacia una alineación específica. Y esa alineación no es casual, es una apertura. Un punto donde algo puede cruzar completamente al mundo humano, sin necesidad de posesión parcial ni intervención indirecta. Mientras tanto, Ángela ya no es solo una persona involucrada, es parte del mecanismo. Y aunque ella no lo quiera aceptar, su existencia dentro de esta historia tiene un propósito funcional dentro del conflicto. Eso la rompe lentamente, porque cuando te das cuenta de que no eres solo víctima, sino pieza, cambia completamente tu forma de ver la realidad. Constantine lo sabe, pero no siempre se lo dice directamente. No porque quiera protegerla emocionalmente, sino porque hay verdades que no se pueden soltar sin consecuencias. Y este es uno de los temas más fuertes de esta película. La información no solo ilumina, también destruye. En esta parte de la historia, Constantine empieza a reconstruir la estructura del plan completo. Ya no es solo demonios actuando por cuenta propia. Hay inteligencia detrás, coordinación, dirección. Y eso apunta a algo mucho más grande que una simple rebelión infernal. Es un intento de reescribir el acceso al mundo humano, de cambiar quién tiene permiso para cruzar.
Y ahí es donde entra la pieza más importante del rompecabezas, la idea de un objeto o condición capaz de forzar ese cruce. No es magia aleatoria, es una llave. Y esa llave está vinculada a elementos antiguos, reliquias y fuerzas que no pertenecen al presente humano. Constantine empieza a entender que lo que está ocurriendo no es solo espiritual, es estructural. Es como si alguien estuviera modificando el código del universo desde dentro. Ángela, mientras tanto, empieza a experimentar una presión mental constante. No es solo miedo, es una sensación de conexión forzada con algo que no comprende del todo, como si el mundo la estuviera empujando hacia una verdad que no está lista para procesar. Y Constantine lo ve, pero no tiene una forma limpia de detenerlo, porque en este mundo, evitar el dolor muchas veces significa evitar la verdad. Y aquí es donde la historia empieza a apretar emocionalmente, no solo narrativamente, porque Constantine empieza a actuar con más urgencia. Ya no está investigando con distancia, está intentando anticipar un evento que siente inevitable. Y eso lo cambia. Ya no es el tipo frío que observa desde fuera. Ahora está dentro del incendio, intentando ver qué parte va a colapsar primero. En paralelo, la película empieza a insinuar que las fuerzas celestiales tampoco están completamente alineadas. No hay unidad absoluta. Hay interpretación, conflicto interno, decisiones distintas sobre cómo manejar el equilibrio. Y eso rompe completamente la idea de orden perfecto, porque incluso lo divino aquí tiene fisuras. Constantine empieza a comprender que el plan que está ocurriendo no solo busca romper el equilibrio, sino aprovechar esas fisuras internas para hacerlo más fácil. Y eso es lo que lo hace tan difícil de detener, porque no estás enfrentando un solo enemigo, estás enfrentando un sistema que ya está dividido desde dentro. Ángela empieza a ser empujada cada vez más cerca del centro del conflicto, aunque ella intente resistirse. Y lo más duro es que ya no puede volver a su vida anterior. Aunque sobreviva a esto, su percepción del mundo ya cambió para siempre. Y Constantine lo sabe, pero sigue adelante igual, porque detenerse no es una opción. En este punto, la sensación general de la película es muy clara. Todo está convergiendo hacia un solo evento, y cada acción, cada decisión, cada descubrimiento, solo está acelerando ese momento. No hay caminos laterales, solo dirección. Y lo que viene después ya no es investigación, es confrontación. Vale, aquí ya no estamos descubriendo pistas. Aquí estamos viendo cómo todo lo que parecía separado empieza a cerrarse como una trampa. En Constantine, la parte 7 es ese momento incómodo donde Constantine deja de preguntar ¿qué está pasando? Y empieza a aceptar una verdad mucho peor. Siempre estuvo pasando, solo que ahora ya es imposible ignorarlo. Y lo primero que se siente en esta etapa es presión. No presión de acción constante, sino esa sensación rara de que cada pieza que encaja no te da alivio, sino más peso. Constantine ya entiende que no hay un evento aislado. Todo lo que ha visto, posesiones, símbolos, muertes, coincidencias, está alineado hacia una sola dirección. Y esa dirección no es caos, es intención. Alguien está intentando abrir una puerta permanente entre el mundo humano y el infierno, pero no con fuerza bruta, con reglas, con grietas legales dentro del propio sistema espiritual. Y eso lo hace mucho más difícil de detener, porque no puedes pelear contra algo que está usando el reglamento a su favor. Ángela, en este punto, ya no es una espectadora confundida. Es alguien que está siendo empujada directamente hacia el centro del conflicto. Y lo más inquietante es que ya no hay vuelta atrás para ella, aunque quisiera. Su percepción del mundo está completamente alterada. Ya no puede mirar la realidad sin ver las fisuras debajo. Y eso la cambia como persona. Constantine lo nota, pero no lo dramatiza. Él no es de consolar ni de prometer finales felices. Él solo ajusta su estrategia en función de lo que va rompiéndose alrededor. Y aquí empieza lo importante. El plan completo empieza a revelarse en capas. No es un solo movimiento, es una secuencia. Primero, se necesitan condiciones específicas para permitir el cruce de una entidad de alto nivel al mundo humano. No cualquier demonio.
algo mucho más grande, con ambición propia, con capacidad de reorganizar el orden. Segundo, se requiere un punto de anclaje en el mundo físico, algo o alguien que funcione como canal. Y tercero, el sistema necesita una distracción suficiente como para que el equilibrio no reaccione a tiempo. Y cuando Constantine ve esto completo, lo entiende de golpe. No están improvisando, están ejecutando. Cada personaje, cada evento, cada decisión encaja en ese patrón. Y eso es lo que más incomoda. Porque deja de sentirse como una lucha entre fuerzas opuestas y empieza a sentirse como una operación cuidadosamente diseñada. En medio de todo esto, Constantine empieza a aceptar algo que siempre evitó pensar directamente. Él no es solo un observador del conflicto. Su existencia está integrada dentro del sistema de equilibrio. No es accidental, es funcional. Y eso significa que también puede ser usado dentro del plan. O en su contra. Ángela empieza a experimentar momentos donde la realidad parece doblarse a su alrededor. No siempre de forma violenta, sino sutil, como si el mundo estuviera ajustándose para empujarla hacia un punto específico. Y eso es lo que más miedo da, porque no está siendo atacado directamente, está siendo dirigido. Constantine empieza a moverse con más urgencia, pero no pierde el control emocional externo. Él no entra en pánico, él calcula, ajusta, replantea, pero por dentro la situación ya es crítica, porque entiende que cuando todas las piezas están en posición, la única cosa que falta es el detonante final, y ese detonante ya está cerca. En esta etapa de la historia, también se vuelve más clara la idea de que el conflicto no es simplemente bien contra mal, es algo mucho más político, casi filosófico dentro del mundo espiritual.